Bienvenidos a Screamfy. Hoy nos adentramos en un caso que realmente desafía los límites de la comprensión humana. Prepárense. Prepárense para explorar la historia de Erwin Meiwes, el caníbal de Rotemburgo. Un caso que sin duda nos obliga a confrontar la oscuridad que puede existir en la mente humana. Lo que hace que la historia de Meiwes sea aún más escalofriante es que, a diferencia de otros casos de canibalismo, él no actuó por necesidad o en un estado de psicosis, sino que planeó y ejecutó sus actos con una escalofriante meticulosidad. Exacto. Y lo más perturbador es que encontró a alguien dispuesto a participar en su fantasía. Bernd Jürgen Brandes. La víctima respondió a un anuncio en línea publicado por Meiwes en el que literalmente buscaba a alguien que consintiera en ser asesinado y consumido. Este detalle, el del consentimiento, es crucial en el caso de Meiwes y es algo que exploraremos a fondo a lo largo de este deep dive. Nos obliga a preguntarnos, ¿puede el consentimiento realmente justificar un acto tan extremo? ¿Estaba Brandes realmente en condiciones de tomar una decisión tan trascendental? Preguntas complejas que intentaremos desentrañar. Pero primero conozcamos un poco más a los protagonistas de esta historia. Meiwes, nacido en 1961, creció en un ambiente de soledad. Su padre abandonó la familia cuando él era muy joven y su madre era una figura dominante y controladora. Algunos expertos sugieren que esta infancia solitaria y la falta de una figura paterna estable podrían haber contribuido al desarrollo de sus fantasías. De hecho, Meiwes llegó a inventar un hermano imaginario con quien compartía sus pensamientos más íntimos. Un detalle que nos da una idea de la profunda necesidad de conexión que Meiwes experimentaba, una necesidad que lamentablemente se manifestó de la forma más retorcida posible. Ahora, adentrémonos en el encuentro entre Meiwes y Brandes. Ambos se conocieron a través de foros en línea dedicados al canibalismo, un submundo digital que nos muestra la faceta más oscura de Internet. Intercambiaron mensajes durante semanas detallando sus deseos y límites. Es importante destacar que, según las fuentes, Brandes buscaba activamente a alguien que lo matara y lo comiera. Padecía de tendencias masoquistas y tenía una fascinación por la muerte. Es decir, no fue una víctima pasiva. Buscó activamente este final. En marzo de 2001, Brandes viajó desde Berlín hasta la casa de Meiwes en Rotemburgo, un pequeño pueblo en el centro de Alemania. Lo que sucedió allí es realmente escalofriante. Meiwes grabó todo el encuentro en video, una prueba crucial que luego se utilizó en su contra durante el juicio. En las grabaciones se ve cómo, después de una cena y una conversación, Meiwes, con el consentimiento de Brandes, le amputó el pene. Y aquí viene uno de los detalles más perturbadores. Meiwes cocinó el pene y ambos, víctima y victimario, lo comieron juntos. La escena, como puedes imaginar, es extremadamente gráfica. Brandes, bajo los efectos del alcohol y pastillas para dormir, se desangraba, mientras Meiwes le leía una novela de ciencia ficción. Una imagen que refleja la frialdad y la desconexión emocional de Meiwes. Es realmente difícil de procesar. Después de horas de agonía, Brandes finalmente murió desangrado en la bañera. Meiwes procedió a descuartizar el cuerpo y almacenar la carne en su congelador. Durante las siguientes semanas, Meiwes consumió los restos de Brandes en cenas solitarias, describiéndolo como una forma de comunión. Un acto que nos lleva a cuestionar la naturaleza misma de la psique humana. Y lo que es aún más escalofriante, Meiwes documentó todo el proceso. Tomó fotografías, grabó videos, incluso escribió un diario detallando sus experiencias. Este afán por documentar sus actos nos habla de una necesidad de validación, de querer dejar constancia de lo que había hecho. Quizás también había un elemento de fantasía y erotismo mezclado con la perversión de sus actos. Es como si quisiera convertir su crimen en una obra de arte macabra. Exactamente. Y ese deseo de trascender, de dejar una marca, es algo que vemos a menudo en los asesinos en serie. Pero en este caso, la obra de Meiwes no permaneció oculta por mucho tiempo. La policía lo descubrió gracias a la denuncia de un estudiante en Austria que leyó en un foro en línea sobre las actividades de Meiwes. Al allanar su casa, encontraron más de 20 kilos de carne humana en el congelador. Imagina la escena, la policía irrumpiendo en la casa de Meiwes, encontrándose con esa macabra colección de restos humanos. Un descubrimiento que conmocionó a Alemania y al mundo entero. El arresto de Meiwes en diciembre de 2002 marcó el inicio de un juicio que plantearía preguntas complejas sobre la naturaleza del consentimiento y la responsabilidad criminal en un caso tan extremo. Un juicio que te obligaría a confrontar los límites de nuestra comprensión y a replantear las fronteras de la moral y la justicia. Pero eso lo exploraremos en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. El arresto de Meiwes no solo conmocionó a Alemania, sino que generó una ola de discusiones a nivel mundial. El caso traspasó las fronteras y se convirtió en un punto de inflexión para el debate sobre la ética del canibalismo consentido. Es cierto, este caso nos obligó a plantearnos preguntas incómodas. ¿Hasta dónde llega el derecho a la autodeterminación? ¿Puede una persona consentir a su propia muerte y consumo? Preguntas que dividieron a la opinión pública y que pusieron a prueba los sistemas legales de todo el mundo. Exacto. Por un lado estaban quienes argumentaban que, independientemente del consentimiento, el canibalismo es un acto inherentemente inhumano y que debe ser condenado.
Para ellos, el Estado tiene la obligación de proteger la vida y la dignidad de las personas, incluso cuando éstas renuncian a esa protección. Y por otro lado, estaban aquellos que defendían la libertad individual y el derecho a disponer del propio cuerpo. Argumentaban que si dos adultos consienten en un acto, por más extremo que sea el Estado, no debería interferir un argumento que sin duda genera mucha controversia, especialmente en un caso tan complejo como el de Maywes. Sin duda. Lo que hizo este caso fue poner de manifiesto un vacío legal. La mayoría de los sistemas judiciales no estaban preparados para lidiar con una situación en la que la víctima consintiera su propia muerte y consumo. Se generó un debate sin precedentes sobre los límites del consentimiento, la autonomía personal y la responsabilidad del Estado. Y este debate no se limitó al ámbito legal. El caso de Maywes impactó en la cultura popular, inspirando películas, libros y canciones. La película Rotenburg, por ejemplo, se basó en el caso de Maywes y fue prohibida en Alemania por considerarse una violación a los derechos del caníbal de Rotemburgo. Es interesante cómo este caso traspasó las barreras y llegó a influir en la forma en que se percibe, se representa el canibalismo en el arte y la cultura. La banda alemana Rammstein, por ejemplo, compuso una canción titulada Mein Teil, inspirada en el caso que generó mucha polémica y fue objeto de censura en algunos países. Lo que demuestra que, más allá del horror y la repulsión que nos genera este caso, hay una fascinación morbosa que nos atrae y nos obliga a reflexionar sobre la oscuridad que habita en el ser humano. Exactamente. Y creo que el caso de Maywes nos obliga a mirar hacia adentro, a cuestionarnos nuestras propias nociones de moralidad y justicia. Nos recuerda que la realidad puede ser mucho más compleja y perturbadora que cualquier ficción. Y en ese sentido es importante analizar también cómo este caso puso de manifiesto la influencia de Internet en la sociedad. Maywes y Brandes se conocieron a través de foros online dedicados al canibalismo en su mundo digital, que nos muestra la faceta más oscura de la red. Es cierto, Internet como herramienta puede ser utilizada para fines muy diversos. En este caso, facilitó el encuentro entre dos personas con deseos extremos y permitió que llevaran a cabo sus fantasías más oscuras. Lo que nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad de las plataformas digitales y la importancia de establecer límites y controles para prevenir que se utilicen para fines delictivos. Pero también es importante recordar que en este caso fue a través de Internet que la policía pudo rastrear a Maywes y detenerlo gracias a la denuncia de un estudiante que leyó sobre el caso en un foro online. Es decir, Internet puede ser tanto un facilitador del crimen como una herramienta para combatirlo. Y eso nos plantea un desafío como sociedad. ¿Cómo podemos aprovechar las ventajas de la tecnología sin exponernos a sus peligros? Una pregunta compleja que requiere un análisis profundo y un debate responsable. Volviendo al caso de Maywes, es importante recordar que este no solo impactó en el ámbito legal y cultural, sino que también generó un debate sobre la salud mental y la importancia de atender las necesidades emocionales de las personas. Absolutamente. La soledad, el aislamiento y la falta de conexión emocional pueden guiar a las personas a buscar refugio en lugares oscuros y a desarrollar comportamientos extremos. El caso de Maywes nos recuerda la importancia de promover la salud mental y de brindar apoyo a aquellos que lo necesitan. Y en ese sentido es fundamental crear espacios de diálogo abiertos y sin juicio, donde las personas puedan expresar sus emociones y buscar ayuda sin temor a ser estigmatizadas. Estoy totalmente de acuerdo. El caso de Maywes es un recordatorio de que la realidad puede superar la ficción y que la mente humana es un laberinto complejo y a veces aterrador, pero también nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como sociedad para prevenir tragedias como esta. Y para cerrar esta parte de nuestro Deep Dive, creo que es importante destacar que el caso de Maywes, a pesar de su crudeza y horror, nos permite abordar temas fundamentales sobre la condición humana. Nos obliga a cuestionarnos nuestros valores, nuestras creencias y nuestros límites. Y en ese cuestionamiento, en ese ejercicio de introspección, radica la posibilidad de crecer como individuos y como sociedad. Llegamos ya a la parte final de este Deep Dive y es hora de adentrarnos en el proceso judicial que enfrentó Armin Maywes. Como mencionamos antes, la defensa de Maywes se basó en el consentimiento de Brandes, argumentando que se trataba de un homicidio a petición, un delito con una pena mucho menor que el asesinato. Exacto. La defensa de Maywes argumentó que Brandes había expresado claramente su deseo de ser asesinado y consumido y que Maywes simplemente había cumplido con su voluntad, por macabro que parezca. Este argumento sin duda alguna planteó un desafío enorme para el sistema judicial alemán. Los jueces tuvieron que enfrentarse a un dilema ético sin precedentes, sopesar el derecho a la autodeterminación frente a la protección de la vida humana. Y este argumento, por supuesto, generó un intenso debate entre expertos legales. Algunos expertos sostenían que el consentimiento no podía justificar un acto tan atroz como el canibalismo, mientras que otros planteaban que el derecho a disponer del propio cuerpo debía ser respetado incluso en casos tan extremos como este. Claro, por supuesto. El primer juicio se celebró en 2004. Y concluyó con una condena de 8 años y medio de prisión para Maywes por homicidio involuntario.
Pero la cosa no terminó ahí. Tanto la fiscalía como la defensa apelaron el veredicto. La fiscalía consideraba que la pena era demasiado leve y la defensa insistía en que Meiwes no debía ser condenado por asesinato ya que había actuado a petición de la víctima. Interesante. Entonces hubo un segundo juicio. Sí, en 2006. 2 años después. Exacto. Este segundo juicio se centró en determinar si Brandes estaba realmente en condiciones de dar su consentimiento considerando su estado mental en ese momento y su consumo de alcohol y medicamentos. Se presentaron pruebas psicológicas, se escucharon testimonios de expertos que analizaron la personalidad de Brandes y sus posibles motivaciones para desear su propia muerte. O sea que aquí la pregunta clave era si Brandes estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando tomó la decisión. Exactamente. Y este es uno de los puntos más complejos del caso. Si bien se determinó que Brandes sí padecía de algunos problemas psicológicos y tenía tendencias masoquistas, los expertos concluyeron que era consciente de sus actos y que había tomado la decisión de morir de forma libre y voluntaria. Increíble. ¿Y qué determinó el tribunal? El tribunal determinó que el consentimiento de Brandes no eximía a Meiwes de la responsabilidad por el asesinato. Argumentaron que el acto en sí mismo, por su naturaleza brutal y degradante, violaba la dignidad humana y no podía ser justificado bajo ninguna circunstancia. Entiendo. Entonces, al final, ¿cuál fue la sentencia? Finalmente, en 2006, Armin Meiwes fue sentenciado a cadena perpetua por asesinato con motivaciones sexuales. Wow, una sentencia contundente. Sí, una sentencia que sin duda alguna envió un mensaje claro a la sociedad. El canibalismo, incluso consentido, no es tolerable. Absolutamente. Este caso, sin duda, ha establecido un precedente legal muy importante y reabrió el debate sobre los límites del consentimiento y la responsabilidad del Estado para proteger la vida humana. Y yendo más allá de las implicaciones legales, creo que este caso nos confronta con preguntas muy profundas sobre la naturaleza humana y los límites de nuestra comprensión. Totalmente de acuerdo. Es un caso que nos obliga a mirar hacia el abismo de la psique humana y a reconocer que la oscuridad puede habitar en lugares que ni siquiera imaginamos. Es un recordatorio de que la realidad a veces puede ser mucho más extraña y perturbadora que cualquier ficción. Y para ir cerrando este deep dive, los invitamos a reflexionar sobre las preguntas que este caso nos plantea. ¿Cuáles son los límites del consentimiento? ¿Hasta dónde puede llegar la libertad individual? ¿Cómo podemos como sociedad prevenir tragedias como esta? Son preguntas complejas que no tienen respuestas fáciles, pero creo que es importante que sigamos hablando de ellas, que sigamos investigando y debatiendo para intentar comprender mejor la complejidad de la mente humana y construir una sociedad más justa y compasiva. Muchas gracias por acompañarnos en este perturbador viaje a las profundidades de la mente humana. Esperamos que este deep dive les haya dejado reflexionando con más preguntas que respuestas. Hasta la próxima.